Entonces, lo que vamos a ver hoy de plano específicamente es ecuación segmentaria del plano. Segmentaria del plano. Acá les quiero aclarar una cosita. Título, ecuación segmentaria del plano. Les quiero aclarar lo siguiente. Si bien nosotros ya vimos ecuación, que lo que vimos la clase pasada cuando empezamos con el tema de plano, que fue ecuación general de un plano, y los casos particulares de la ecuación general de un plano, o sea, los casos particulares eran relacionar si faltaba alguna variable en la ecuación general del plano, qué es lo que podíamos observar en su gráfica, ¿sí? Que podía ser paralela al eje X, al eje Y, al plano XY, al plano XZ, pasar por el origen. Lo tienen en el apunte de todas maneras descrito. Entonces yo no voy a ahondar en la ecuación segmentaria del plano. ¿Por qué? Porque es muy parecida a la ecuación segmentaria de la recta en el plano. ¿En qué es parecida? Son cosas totalmente distintas, pero en cuanto a la forma de obtención de la ecuación, de cómo llegar a la ecuación segmentaria del plano, es igual. Entonces, una vez que sepan bien la de la recta en el plano, miran esta. Vamos a partir de la ecuación general del plano. De todas maneras, esto está especificado en el apunte, está hecho paso a paso. Y lo que, una vez partimos de esta ecuación, lo que vamos a pedir es que A, B, vamos a hacerlo uno a uno, que A sea distinto de 0, B sea distinto de 0, C sea distinto de 0 y D sea distinto de 0. O sea, los cuatro coeficientes tienen que ser distintos de 0, de ahí parto para poder expresar la ecuación segmentaria del plano. La única... Bueno, a partir de ahí yo voy a empezar a trabajar esta ecuación. Digo rápidamente cómo es, porque está en el apunte y la metodología es igual que en la de recta en el plano. Tratamos de obtener un 1 acá. Para eso pasamos la D restando al otro miembro. Después dividimos todo por menos D, hacemos un arreglo y nos va a quedar una ecuación de este tipo. X sobre P más Y sobre Q más R sobre Z. No, Z no puede ser, perdón. Más Z sobre R, ahora sí, igual a 1. Y a esto se lo denomina ecuación segmentaria del plano. Tiene similitudes respecto a la ecuación segmentaria de la recta. ¿Por qué? Porque P, Q y R son los puntos de intersección, o perdón, no son los puntos de intersección. P, Q y R son las coordenadas de los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. ¿Cómo se determina esto? Muy parecido a la ecuación segmentaria de la recta. Ustedes saben que si yo me fuera a un paint, acá una cosa que me mandaron, yo no sé por qué lo pegué, ahí estamos, por el día del periodista. Vamos a suponer que yo tengo el eje Z, lo tengo, el eje Z, después el eje X y el eje Y. Ahí tengo los tres ejes. Ustedes saben que el punto de intersección de cualquier cosa, vamos a suponer un plano, ¿sí? Voy a hacer un plano cualquiera. Ahí estoy haciendo una porción de un plano. O sea, no está tocando el eje Y, no lo está tocando, ¿sí? Porque el plano está un poquito más alejado. Un plano de este tipo, fíjense que el punto de intersección con el eje X es un punto tal que la coordenada de Y y de Z van a valer 0. Lo mismo pasa con el punto de intersección del plano con el eje Z, o sea, las coordenadas X e Y van a ser nulas cuando un plano intersecta al eje Z. En realidad esto vale para un plano, pero vale para cualquier figura en el espacio. O sea, siempre que yo intersecte a un eje, o sea, el punto de intersección de cualquier lugar geométrico, de cualquier figura geométrico espacial con el eje X, voy a tener que
la coordenada de y la coordenada de z van a ser nulas, y la de x va a tener un valor, salvo que sea en el origen, que también sería nula. Lo mismo pasa con z y lo mismo pasa con y. Esto por ahí lo podemos ver mejor en lo siguiente. Si me aguardan, voy a buscar algo para... Bien, aguarden un segundito. Estoy con ustedes. GeoGebra. Creo que ustedes están viendo el Paint o el GeoGebra. No, el GeoGebra puede ser. Sí, Ahora sí. Ahora sí, antes estaban viendo que en YouTube, el canal mío, ¿puede ser? Paint. Sí, porque justo habían subido el video de la clase del 30 de mayo, o sea que estoy les cuento, de análisis, y no lo podía subir, entonces digo, bueno, lo subo después que termine la clase, pero como necesita internet, ahora sí están viendo el Paint. Vamos a ver un poquito de esto. No, GeoGebra. GeoGebra, perdón, sí, dije mal. Y cuando uno hace dos cosas a la vez, mi cabeza no resiste. Estoy tratando ahora de buscar, con esta porquería de GeoGebra, aquí estamos, ahí está, porque le digo porquería, pobre programa que me ayuda tanto. Un plano cualquiera, a ver, voy a hacer X sobre 2. Ahí tenemos una porción de un plano, ahí lo están viendo. Me lo voy a achicar un poquito, espero que se vea bien el planito, es este color celestito, le podría dar otro color. Fíjense que el punto de intersección del plano con el eje X que está ahí, y en ese punto, la coordenada de Y y de Z valen 0. Acá tengo, porque el rojo es el eje X, fíjense que se intersecta, acá lo podemos ver, ahí se ve mejor, en 2, 0, 0. El punto de intersección con el eje Y, que está acá, es este que está por ahí, a ver si lo puedo marcar. Ahí marqué el punto de la intersección con el eje X, ¿sí? El que vale 2, 0, 0, o sea, no tiene intersección, o sea, no tiene coordenada de Y y Z. En realidad las tiene, pero son nulas, tengo que hablar con propiedad. Ahora voy a marcar la del eje Y, que es ese punto que le puse como B, que está ahí. Ahí estamos. Ahí lo tengo, y fíjense que ese punto que ahí está como B, es el punto de intersección con el eje Y, ahí también se ve un poquito mejor, que no tiene coordenada de X y no tiene coordenada de Z. Y lo mismo, si quiero ver el punto de intersección con el eje Z, ahí lo vamos a ver, ahí está, estoy achicando el plano, es este puntito que está acá, estoy viendo de atrás, que no tiene coordenada en X e Y. Hecho este análisis, vamos a volver al Word y vamos a ver lo siguiente. Yo sé que el punto de intersección del plano con el eje X va a ser un punto tal que hace que Y sea igual a 0 y que Z sea igual a 0. En el caso de la ecuación segmentaria, si Y y Z valen 0, o sea, yo tomo esta ecuación, lo voy a pegar acá abajo, y en esta ecuación Y y Z valen 0, entonces, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver el colorcito. ¿Estamos? Si Y y Z valen 0, esto solamente me va a quedar X sobre P igual 1, con lo que quiere decir que cuando Z e Y valen 0, o sea, cuando las dos variables valen 0, X vale P. Quiere decir que este punto, que lo llamo P sub 1, que sería P, 0, 0, es el punto de intersección con el eje X de este plano, o sea que en forma segmentaria, los coeficientes que dividen a las variables en la ecuación segmentaria del plano me determinan las coordenadas del punto de intersección del plano con cada uno de los ejes coordenados. En el apunte están desarrollados los tres puntos, después lo pueden mirar porque es muy parecido a recta en el plano. De todas maneras, ¿Los otros puntos, profe, sería igual? sería exactamente igual. O sea, lo hacemos rápido.
Vamos. No, no, se entiende igual. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, yo quería saber si era lo mismo. Es lo mismo, o sea, pones punto de intersección del plano con el eje Y, x0, z0, y si x vale 0 y z vale 0, te va a quedar que cuando x vale 0 y z vale 0, y sobre q igual a 1, o sea que y vale q. El punto sería 0q0. De todas maneras, ya te digo, está hecho en el apunte, y si no, me consultan. Si alguien quiere preguntarme algo, si no sigo, con mucho gusto contesto. Bueno, eso sería toda la teoría de la ecuación segmentaria. ¿Por qué se llama segmentaria? Lo habíamos visto en recta, o sea, lo habíamos hablado para recta en el plano. Bueno, pero es muy parecido en recta en el espacio. ¿Por qué motivo? Perdón, en plano, en plano. Es parecido lo que dijimos en recta en el espacio a lo que vamos a decir en plano. Voy a volver al GeoGebra, si Dios quiere y si puedo, y por ejemplo este plano que están viendo acá, este es el punto de intersección con el eje X, este con el eje Y, y voy a marcar el del eje Z, que es este que están viendo ahí. Si ustedes, ahí tengo los 3 puntos de intersección de este plano, que espero que se vea, con cada uno de los ejes coordenados. Si ustedes unen las rectas, ¿sí?, con segmentos de recta entre cada punto de intersección, van a obtener en esos 3 segmentos un pedacito del plano, una partecita del plano. De todas maneras, todo esto que ustedes están viendo en celeste también es una porción del plano, porque habíamos dicho que no lo podemos graficar porque el plano es infinito. Pero si yo no tengo un GeoGebra, ¿sí?, tengo que hacer un dibujo a mano, lo que me permite la ecuación segmentaria es marcar un pedacito del plano, ¿sí?, lo que se llama marcar las trazas del plano. ¿Por qué se llaman trazas? Bueno, viene de trazado, ¿sí? Trazando esos 3 segmentos de recta, obtengo lo que se llaman gráficamente las trazas del plano. También las trazas del plano se pueden determinar por medio de una expresión matemática. Yo para eso necesito saber el tema que sigue, que es recta en el espacio. Entonces voy a dejar acá este tema, y cuando dé recta en el espacio voy a volver con plano y voy a completar lo de las trazas del plano. La cuestión geométrica está expresada, está dicha por mí ahora en este audio, en este video. La cuestión formal, la cuestión matemática, la vamos a terminar de develar en el tema siguiente. En el apunte habla algo, así que lo pueden leer, y hay un ejemplo de calcular trazas del plano, pero todavía yo le diría que eso no lo veo. Si no hay dudas, continúo. Bien. Lo que vamos a ver después es algo netamente práctico, que son condiciones de paralelismo y perpendicularidad de dos planos. Preguntaba una de las compañeras hoy temprano en la previa que no está grabada. O sea, ¿cómo determinar cuándo dos planos son perpendiculares o paralelos? Ambos planos van a estar dados, vamos a suponer un plano pi sub 1 de ecuaciones A1x más B1y más C1z más D1 igual 0. Ahí tengo un plano pi sub 1. Y si tengo... Profe, Estamos en el estamos GeoGebra. viendo el... Gracias por avisar. No, ya me entusiasmé. ¿Ahora lo están viendo? Esto lo único que escribí fue esto. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, el plano pi sub 1 que yo les iba diciendo, y vamos a ver uno que va a ser pi sub 2, que rápidamente le vamos a poner el 2 acá, entonces ahí estamos. O sea, vamos a tener dos planos. Sabemos que el vector normal del plano pi sub 1, o uno de los vectores perpendiculares o normales al plano pi sub 1, es el A1, B1, C1. Y uno de los vectores perpendiculares al plano pi sub 2 es el que tiene por componentes A sub 2, B sub 2, C sub 2. Dicho esto, nos vamos a ir ahora a un Paint. Este que había hecho ya lo voy a dejar. Ahí estamos. Y esto era lo que tenía, que yo quería explicarles.
Vamos a poner por acá para que no me moleste. Bueno, vamos a tratar de hacer una interpretación lo mejor posible. Ahí está. Ahí me va a faltar un poquito, pero para que tener más lugar. ¿Cómo hago la interpretación? Vamos a suponer que yo tengo un plano. Este es el pi sub 1. Y acá tengo el otro plano, el pi sub 2. Aparentemente, ¿cómo quise hacer estos planos? No se ve muy bien, pero más o menos... Perpendiculares. No, ¿cómo perpendiculares? Paralelo. Paralelo. Paralelo, ahora sí. Bueno. Perfecto. Perpendicular haría una cosa así. Este plano y el otro más o menos por ahí. Diría, bueno, acá tengo 90 grados. Eso es lo que haría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Fíjense, el vector, hagan de cuenta que son paralelos. Una cosa, vamos a borrar eso y vamos a hacerlo bien, porque si no cualquiera me puede hacer un juicio académico por portamiento. A ver, este no se puede. Acá tendría que tener una formita, pero nunca la encuentro. Formita me... Bueno, lo voy a hacer mejor. Lo vamos a hacer, a ver, con esto. Ahí. Ahí. Acá. Este es el pi sub 1. Fíjense que está mucho más lindo. Y este es el pi sub 2. Creo que ahí más o menos se ven que son paralelos, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Hay más o menos, con mucha imaginación. Entonces, si son paralelos, ¿qué va a pasar? Este plano tiene un vector normal que es el n1. N sub 1, que es de componentes A1, B1, C1. Y este otro tiene otro vector perpendicular que podemos decir que sus componentes son A2, B2, C2. Entonces, dicho esto, a ver si puedo acá, ahí. A1, B1, C1, va a cambiar la tipografía, lamentablemente, y acá voy a tener otro que va a ser igual a A2, A2, B2, C2. Los vectores perpendiculares, ambos planos tienen estas componentes. Si pi sub 1 es perpendicular a pi sub, perdón, si pi sub 1 es paralelo a pi sub 2, ¿qué va a pasar con sus vectores perpendiculares? ¿Cómo van a ser entre sí estos vectores? El n sub 1 Paralelo. y el paralelos. O sea que para que los planos sean paralelos, sus vectores perpendiculares tienen que ser paralelos. Sin embargo, eso es una mentira. ¿Por qué? En realidad es una mentira a medias, pero no es del todo cierto esto. Porque a lo mejor, ustedes saben que puede que las ecuaciones sean distintas y que se trate del mismo plano. O sea, que pi sub 1 y pi sub 2 lo que llamamos es que sean planos coincidentes, que se trate del mismo plano, y en el caso de que se trate del mismo plano, n sub 1 y n sub 2 van a ser también paralelos. Entonces, ¿cómo determino una situación de la otra? En el caso de que pi 1 sea paralelo con pi sub 2, ya sea que esté en este caso, que es el que estoy escribiendo acá, o en este otro, los vectores en ambos casos tienen que ser paralelos entre sí. Pero tengo que ver alguna diferencia para poder determinar qué va a pasar. Ustedes saben que si n1 es paralelo a, perdón, que pi sub 1 es paralelo a pi sub 2, n1 es paralelo a n2. Y si n1 es paralelo a n2, yo puedo decir que las componentes son proporcionales. O sea que A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2 igual a C1 sobre C2. Esto va a pasar si los planos son paralelos. Ahora, si los planos son coincidentes, lo pongo así con 3, voy a tener exactamente lo mismo, porque la situación es igual en ambos casos.
El tema es cómo lo voy a diferenciar. ¿Cómo voy a diferenciar una situación de la otra? En el caso de que sean paralelos, esto va a ser distinto que D1 sobre D2. O sea, si los planos son paralelos, el cociente entre sus componentes homólogas van a ser iguales las que tienen las variables y distinta al cociente de las componentes homólogas de los términos independientes. En el caso de que sean coincidentes, voy a tener que todas las componentes del plano van a ser iguales. El cociente entre las componentes homólogas van a ser iguales. No sé si se entendió, si no explico lo que falte. Bien, si se entendió, continúo. Podría sucederme, yo creo que ustedes están viendo, no. ¿El Paint puede ser? Sí, Sí, ¿Uno nuevo o el mismo que tenía ahí? el el mismo. mismo. El mismo. El mismo que... Bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa si yo tengo estos dos planos. Nos vamos a ir a ver otro Paint nuevo. Acá tengo las ecuaciones de mis dos planos y los planos son perpendiculares. O sea, acá este se ve más lindo. Lo puedo hacer lindo. Ahí se intersectaron. Y ahí tendría la intersección de ambos planos. Y obviamente, como ven, forman 90 grados entre uno y otro. Si los planos son perpendiculares, o sea, si Pi1 es perpendicular a Pi2, ¿qué implica? Con sus Que N1 es perpendicular a N2. Exactamente. Y ahí N1 perpendicular a N2, y ahí aplicando el producto escalar entre N1 y N2, entonces digo, ya está. O sea, si yo tomo el vector, o sea, las componentes del vector perpendicular a un plano, y tomo las componentes del vector perpendicular a otro plano, y su producto escalar me da 0, los vectores son perpendiculares entre sí, entonces los planos van a ser perpendiculares entre sí. En el apunte está desarrollado todo este tema. Esta grafiquita la saqué del apunte para hacer más rápido. La copié del apunte. Bien, si no hay dudas, continúo. Bien, y la última parte, todo esto no lo tendría que dar, porque realmente esto se da en la práctica, pero les estoy haciendo como una especie de teoría, como para que cuando vayan a la práctica lo puedan abordar de una manera más fácil al tema. Vamos a ver un Paint nuevo. No sé qué estamos viendo, pero no importa. El que estamos viendo antes ya no lo vemos más. Y lo que vamos a ver ahora es el ángulo entre dos planos. Vamos a suponer que, lo voy a hacer más o menos al plano. Vamos a suponer que tengo un plano pi sub 1 y un plano pi sub 2. A ver si espero que el gráfico me salga más o menos. Ahí tengo dos planitos. El pi sub 1 y el pi sub 2. Vamos a tratar de obtener, ¿sí?, el ángulo entre ambos planos, entre pi sub 1 y pi sub 2. Vamos a ver planos que van a ser oblicuos, aunque en realidad cuando calcule el ángulo, si me da 0 grados digo que son paralelos o coincidentes. Si me da 90 grados digo que son perpendiculares. Y si no, van a ser oblicuos y voy a tener un ángulo entre ambos planos. Yo voy a hacer una mirada, como si mirara esto, acá, como si estuviera, mi ojo estuviera acá, medio lejos. En este caso sería el ojo de ustedes. Fíjense que ahí está mirando desde lejos. Si ustedes miraran esto desde lejos, a ver si acá tengo un papelito, un recibo de sueldo, lo voy a usar. Si ustedes miraran esto desde lejos, ¿qué pasaría? Mirarían esto así. No sé si lo alcanzan a ver. Este papelito así, ahí. Pero si ustedes están muy lejos, en realidad lo que están viendo es esta línea y esta línea.
si yo lo pongo así. Fíjense que de acá, de esta carita, si yo lo pongo así, ustedes de lejos ven una línea, y lo mismo de este lado. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora en la gráfica, voy a apagar esto porque si no se me aparece una cosa ahí que no puedo seguir. Ahí estamos. Entonces lo que yo estoy mirando en realidad es, de lejos, es esto, o sea, esta línea y esto. Esto que tengo acá. Entonces, por eso en el apunte ustedes van a ver algo así. Van a ver que yo digo que esto es un plano, esto es un plano, y que esto es otro plano. En realidad estas son dos segmentos de recta, no son planos. Pero lo que quiero ver es que están viendo esto y lo estamos viendo como muy de lejos, entonces en la perspectiva no vemos el resto. Y lo que quiero determinar es el ángulo entre ambos planos. El ángulo que voy a tratar de determinar siempre es el agudo, o que son iguales. Si determino este otro, que es el obtuso, me da exactamente lo mismo. No va a haber ningún problema. La fórmula que yo les voy a dar es para determinar el ángulo más chiquito de los dos. Bien. Para ello voy a hacer la disposición de los planos diferentes. Voy a hacer de cuenta que tengo... Voy a hacerlo igual que en el apunte para que después no se confunda. Así, ahí estamos. Ahí tengo los dos planos. En vez de verlo así, el pi sub 1 tiene otra disposición. Bien. Está más grande esto, así que lo voy a volver a poner. Ahí tengo los dos planos. Bueno, primera cuestión. Me interesa determinar este angulito que está acá. Vamos a llamarlo, qué sé yo, A. El ángulo agudo entre dos planos. Pero ustedes saben que tienen acá, si esto representa a una vista muy lejana de pi sub 1 y esto una vista muy lejana de pi sub 2, el vector perpendicular a pi sub 1 sería uno que andaría por acá. Que forma 90 grados. Este sería lo que puedo llamar n sub 1. Tal que esto que tengo acá mide 90 menos alfa. ¿Por qué motivo mide 90 menos alfa? Bueno, porque n sub 1 con pi sub 1 forma 90 grados. Si esto mide alfa, esto mide 90 menos alfa para que la suma me dé 90. A su vez, pi sub 2 tiene un vector normal n2, que lo voy a poner por acá, ahí lo estoy viendo, ese sería el n2. Y fíjense que desde acá, ahora, desde pi sub 2 acá, hay 90 grados. Si desde acá a acá tengo 90 menos alfa, para llegar a los 90, acá tendría que tener alfa. Quiere decir que el ángulo que hay entre dos planos es el mismo ángulo que hay entre sus vectores perpendiculares. En realidad, esto que les estoy diciendo lo vamos a tomar como que es cierto, pero yo tengo que aclarar que esto no es del todo cierto porque pueden suceder casos en que no pase eso. Esto pasa porque el vector n2 lo puse de esta manera o lo indiqué de esta manera. Porque si el vector n2 estaría para abajo, ¿sí?, ya el ángulo entre ambos vectores no sería el alfa. Pero vamos a tomarlo así, y les voy a decir algo en la fórmula para que quede así. El tema es el siguiente: ¿cómo hacemos en la fórmula? Vamos a admitir entonces, como una pequeña aproximación, que el ángulo entre pi sub 1 y pi sub 2, ángulo entre ambos, lo vamos a poner con esa casita, es el mismo ángulo que n1 y n2, que lo vamos a poner también con otra casita. ¿Y cómo sacaba el ángulo entre dos vectores? Bueno, en realidad, yo lo que sabía, voy a cortar un poquito esto, me voy a ir para poder escribir mejor, a Word.
Ahí creo que están viendo el Word. Y ahora van a ver todo este mamarracho de que hice antes. Ahí está. Yo sé que si el ángulo que forma pi sub 1 y pi sub 2 es el mismo ángulo que forma n1 y n2, yo sé que el coseno del ángulo que forman n1 y n2, y como no tengo lo del angulito, no sé cómo ponerlo, pero lo voy a buscar por ahí. Voy a poner así, angulito entre n sub 1 bueno, quiere ponerse así, n sub 2, el ángulo entre ambos vectores, ¿a quién va a ser igual? No le voy a poner la casita arriba, y le voy a decir que el coseno entre ambos ángulos, sabíamos que era, ¿qué cosa? Era un cociente, que estaba determinado por n1, escalar n2, le tendría que poner una rayita arriba, dividido el módulo de n1 por, también en el divisor, el módulo de n2. Esta era la fórmula que me permitía a mí encontrar el ángulo entre dos vectores. Bueno, de la misma manera, yo como sé que el ángulo entre dos planos, lo puedo calcular haciendo el cálculo del ángulo entre el ángulo que forman los vectores perpendiculares a dichos planos. Pero para que me dé el ángulo agudo, a este que está acá arriba, a ¿Pones este, valor absoluto, profe? le ponemos valor absoluto. Entonces ahí lo hacemos positivo, como el coseno me va a dar positivo, me va a quedar el ángulo agudo. Eso vamos a hacer un arreglo para que nos quede el ángulo agudo, nos quede más limpio. Exactamente como dijo el compañero, creo que es Emiliano. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a hacer entonces un par de ejemplos, que esto es de la práctica, que les voy a decir, dados los planos pi sub 1, con dados los pares de planos siguientes, determinar si los pares paralelos oblicuos entrarían todos los que no estén en la categoría de perpendiculares, paralelos y coincidentes. En caso de ser oblicuos, determinar el ángulo. Bien. Y vamos a poner dadas las ecuaciones, ya está mal, de los planos siguientes, ahí me va a quedar mejor. Dadas las ecuaciones de los planos siguientes, vamos a determinar si son paralelos, perpendiculares, coincidentes o oblicuos, y en caso de ser oblicuos, vamos a determinar que el ángulo que forman. Primer ejemplo, vamos a tomar estos dos planos. Vamos a tomar un plano que se va a llamar pi, que va a ser de ecuación 2x más 4y menos 5z más 1 igual 0. Y vamos a tomar otro plano que se va a llamar de nombre beta, que va a ser 8x menos y más 3z más menos 2 igual a 0. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos planos. Si son paralelos o coincidentes, ¿qué teníamos que hacer? Vamos a ver primero lo más fácil, ¿sí? Vemos paralelos o coincidentes. Entonces vamos a hacer la relación. La relación que se tiene que verificar es que 2 sobre 8 tendría que ser igual a 4 sobre menos 1 e igual a menos 5 sobre 3. Ya veo que no van a ser ni paralelos ni coincidentes. Ya en el primer caso, ya no necesito llegar hasta acá. Los vectores no van a ser
los vectores normales a cada uno de estos planos, a las ecuaciones de estos planos que estamos viendo ahí, seguro que no van a ser paralelos, ni tampoco van a poder ser coincidentes, porque los planos no tienen vectores perpendiculares asociados que sean paralelos entre sí. Entonces ya veo que, como esto, en realidad yo pongo igual, acá está mal, tengo que poner distinto, no son iguales, digo, los planos no son paralelos ni coincidentes. Vamos a ver si son perpendiculares. Si son perpendiculares, los vectores perpendiculares a cada uno de esos planos tienen que ser perpendiculares entre sí. ¿Y qué implica esto? Que 2, 4, menos 5, escalar el 8, menos 1, 3, me dé 0. Si ustedes hacen la cuenta, esto les da distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Que el vector n1 y el vector n2 no son perpendiculares entre sí, entonces los planos tampoco son perpendiculares. ¿Se entienden lo que estoy haciendo hasta acá? Sí, profe. Entonces ahí podría decir que son oblicuos. Son oblicuos. Son oblicuos y me están molestando porque en el caso de ser oblicuos, el que diseñó el ejercicio me dice, bueno, fue muy fácil determinar que son oblicuos, pero determinar el ángulo que forman ambos planos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos para ver, vamos a poner los planos son oblicuos y vemos el ángulo entre ellos. Bueno, ver el ángulo entre los planos es lo mismo que el ángulo entre sus vectores perpendiculares. Entonces, ¿qué digo? Que el coseno, qué sé yo, le puedo poner alfa, al angulito, el nombre que ustedes quieran. El coseno de alfa, entendiendo que alfa es el ángulo que forman n1 y n2, la fórmula me decía que era un cociente, el cociente era el valor absoluto entre n1 escalar n2, que ya lo tenemos casi calculado, aunque yo no lo calculé antes, 2, 4, menos 5, escalar 8, menos 1, wow. No sé qué pasó acá. Entonces, a ver si no, voy a guardar porque si no después lo voy a perder. Menos 1,3, no sé qué estoy tocando, 3, y abajo sería, tendría que calcular el no sé qué pasa, que abajo no puedo ir, tendría que calcular el módulo de ambos vectores. A ver si lo vuelvo a copiar. Coseno de alfa es igual a cociente acá tendría el valor absoluto de arriba, ¿cuánto me da? Me da 2 por 8, 16. Raíz de 45, creo. ¿Cuánto? Ah, no, ¿abajo o arriba? No, arriba, el producto escalar. Ah, no, arriba lo saqué. Estaba sacando los módulos. Y tendría 16 menos 15, 1, menos 3. O sea que con el valor absoluto me queda 3. Y abajo tengo que calcular el módulo de los vectores, que sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Más menos 5 al Raíz de cuadrado. 45 creo que quedaría. ¿Menos 45? Raíz de 45. A raíz de 45, ahora lo pongo. Y el otro, raíz de 74. Lo notamos. No estoy mal. Más 3 al cuadrado. Bueno, o sea que me queda 3 dividido raíz de 75, me dijeron, creo. 45, bro. 45 Sí, por raíz de 74. 74. Hago ese número y lo que me da eso me va a dar el coseno del alfa, o el coseno de alfa, no del alfa, sino de alfa, y una vez que tengo el coseno de alfa, hago el arco coseno o el inverso coseno en la calculadora y me va a dar el ángulo. No sé si se entendió, si no...
Bien. En definitiva, lo que hicimos es apoyarnos en todos los conceptos que tenemos de paralelismo y perpendicularidad de vectores, ¿sí? Asociándolo a este nuevo lugar geométrico que conocemos con el nombre de plano. Si alguien quiere preguntarme algo más, está todo en el apunte. En el apunte tienen 4 ejemplos que están resueltos, así de este tipo. Pueden trabajar sobre eso. Bien. Bueno, y el último tema que tenemos en este apunte de plano es distancia de un punto a un plano. Que si bien es distinto, es muy parecido a lo que hicimos en distancia de un punto a una recta. Por eso no me voy a detener tanto en la teoría, aunque ustedes sí van a tener que saber esa teoría, porque tienen que aplicar los mismos procedimientos que vimos en ese momento. De todas maneras, yo le voy a hacer una introducción al tema y vamos a llegar a la fórmula final. La cosa es más o menos así. Voy a tomar, para no hacer mucho lío, las gráficas que tenemos en el apunte. A ver, aguarden un segundito. A ver si pueden ver el frame que tengo por aquí. Aquí estamos. Bueno, la idea sería la siguiente. Tener un plano. ¿Sí? Acá vemos una porción, la gráfica de una porción del plano. El plano va a ser de ecuación, este plano particularmente, va a ser de ecuación AX más BY más CZ más D igual a 0, cuyo vector perpendicular a esta porción del plano es el vector ABIC. Y lo que quiero determinar es la distancia de un punto exterior al plano hacia el plano. ¿Qué distancia tengo desde un punto exterior al plano? Habíamos dicho en su momento que yo podía pensar en muchas distancias. Esta es una distancia del punto al plano, esta es otra, ¿sí? No me salió muy bien, pero ahí tengo infinitas distancias. Pero lo que nosotros cuando hablamos de distancia de un punto a un plano, entendemos es la mínima distancia. Y esa mínima distancia van a ver que forma una perpendicular, ¿sí? Esperen que me quedo cualquiera. Quiero ver ahí, porque si no, no voy a tener lugar. Entonces dijimos que la ecuación del plano, la voy a poner por acá, era AX más Z más D igual 0. Y lo que voy a mirar ahora es que esta distancia forma una perpendicular, si ustedes miran, acá voy a tener 90 grados, ya sea ahí o ahí, ¿sí? Voy a formar con ese segmento y mi plano, o sea, cuando toque ese segmento, cualquier punto de mi plano va a ser en realidad un punto único, porque va a haber una única distancia que sea la mínima, va a formar ese segmento una perpendicular con mi plano. Para deducir la ecuación del plano, lo que voy a hacer es tomar lo siguiente. El plano tiene por ecuación esa que están viendo ahí. Voy a tomar un punto de paso del plano y el punto exterior a donde quiero la distancia. Eso es lo que yo voy a tomar. Lo voy a pasar al Word y lo vamos a ir analizando. Para ahora, está muy grande, lo vamos a poner más chiquito. Ahí está. Espero que se vea chiquitito y que lo podamos analizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo si yo miro esto acá? Por un lado, acá hay un punto P sub 1. Hay un punto P sub 1 que es de coordenadas x1 y z1 que pertenece al plano. Pertenece a este plano, lo estoy marcando. ¿Esto qué quiere decir?
que si mi plano es de ecuación ax más bi más cz más d igual 0, entonces si reemplazo por este punto de paso o este punto de pertenencia al plano, me va a verificar la ecuación del plano. Acá me equivoqué, es C Z1. Estamos, bueno, ahí me va a quedar. Tengo esta conclusión. Eso es como una conclusión aparte. ¿Y qué vamos a pensar para poder determinar una fórmula como antes que me permita calcular la distancia de un punto a un plano? Vamos a mirar esto. Este no es. Ahí está. Vamos a mirar esto. Si ustedes se fijan, si ustedes marcan un vector entre P sub 1 y P sub 0, ahí lo que hago es marcar un vector entre P sub 1 y P sub 0, y yo hago la proyección ortogonal de P1, P0 sobre el vector n. Si hago la proyección ortogonal de este vector sobre el otro, lo que ustedes van a ver es que el resultado me va a dar un vector que va a andar por acá. Hasta ahí, nada más. Bien derechito el vector. Ahí está. Ahí está el vector. Este vector que está acá se llama proyección ortogonal de P1, P0 sobre N. Y el módulo de este vector me da la distancia del punto al plano. Entonces, ese vector, ¿sí? Cuando yo hablo del módulo, hablo de la proyección, no digo proyección ortogonal. Eso es lo que habíamos visto. Así que la proyección de P sub 1, P sub 0, sobre el vector n, me va a dar la distancia del punto P sub 0 al plano pi. Le vamos a poner ahora en vez de una D con un asterisco. Y me va a dar la distancia de P sub 0 al plano pi. Disculpe, profe, la proyección de... P sub 1, P sub 0 sobre el vector n. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. No, o sea, este vector se llama proyección ortogonal de P sub 1, P sub 0 sobre n. Pero como a mí me interesa el módulo de esa proyección ortogonal se llama proyección, aplicaría la fórmula de proyección ortogonal, la de proyección de un vector sobre otro que dice que esto es P sub 1, P sub 0, escalar n, sobre módulo de n, y acá arriba valor absoluto, porque es el producto escalar. O sea, desarrollando esta fórmula, P sub 1, P sub 0 es x0 menos x1, y 0 menos y1, z0 menos z1, n es a, b y c, y abajo haciendo el módulo de n y haciendo toda esta cuenta teórica, van a obtener la distancia de un punto a un plano. Lo que van a ver, lo vamos a repetir acá, no tengo la gráfica, pero la distancia, y la vamos a poner así, ahora vamos a ver por qué. Esta distancia surge de hacer la proyección de P sub 1, P sub 0, ¿estamos? De P sub 1, P sub 0, sobre el vector n.
tendría que ir en mayúscula, perdón, en negrita, porque es... Bueno, si ustedes desarrollan toda esta fórmula, yo ya les había dicho que esto era, también se los dije, que esto era un cociente, que era el producto escalar entre P sub 1, P sub 0, ¿sí? Era el producto escalar de esto. Voy a repetir la fórmula para que quede. Escalar n sobre el módulo de n. Escalar n sobre el módulo de n. Y arriba tenemos que agregarle un valor absoluto. Ahora vamos a hacer, ahí agregamos el módulo de n y acá agregamos el valor absoluto. Si ustedes desarrollan esa fórmula, ¿sí? Van a ver que d asterisco va a ser igual a un cociente también, y ese cociente va a tener arriba un valor absoluto, que va a ser a x sub 0 más b por y sub 0 más c por z sub 0 más d, por eso le pongo d asterisco, porque acá me aparece un d en la ecuación general del plano, dividido a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Fíjense que el módulo de n es justamente la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Tendríamos que ver que arriba verifiquemos eso. Está hecho en el apunte, pero van a tener que tener en cuenta, para que les quede lo de arriba, van a tener que tener en cuenta esto, ¿sí? Que si P sub 1 pertenece a pi, todo esto me va a dar 0, ¿sí? Y en realidad yo puedo decir que D, en el caso de lo que analizamos arriba, me va a quedar esto que tengo acá. C, Z1, y ahí estoy teniendo un error porque todos tienen que ser negativos. Bien. Bueno, esto está explicado en el apunte, es súper parecido a la deducción de recta en el plano, y la forma tiene una componente más, y como verán, también es bastante parecida. Vamos a hacer un ejemplito. Para poder desarrollar esto. Vamos a calcular la distancia del punto. Va a ser el, qué sé yo, el 2, menos 3, 5. Ecuación 2x más 2y menos z más 20 igual 0. Ahí estamos. Y queremos hacer este cálculo. Queremos calcular la distancia del punto P al plano que tiene por ecuación la que acabo de terminar de escribir. Bueno, ¿cómo hacemos para resolverlo? Aplicamos la fórmula de la distancia de un punto a un plano. Me va a quedar esta fórmula. ¿Quiénes son A, B, C y D? Bueno, son los coeficientes de la ecuación del plano. O sea que acá en A iría 2, acá en B iría igualmente 2, en C iría menos 1 y en D iría menos 20. Y lo mismo abajo, A vale 2, B vale 2, C vale menos 1, igual. Y x0 y 0 y z0 en esta fórmula son las coordenadas del punto al cual yo quiero evaluar la distancia. O sea que acá me quedaría 2 por 2, un montón de 2, por 2. En el otro caso me quedaría 2 por menos 3. En el otro caso me quedaría menos 1 por 5. Y menos 20. Ahí tengo todos los numeritos, hago la cuentita y ahí determino la distancia de un punto a un plano. El numerador me va a quedar 4 menos 6, perdón, sí, 4, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. 4 menos 6 menos 2, menos 5, menos 7, menos 20, menos 27. Lo que quiere decir que el numerador me va a dar menos 27, pero tengo que ponerle valor absoluto. No olvidarme de eso. Y el denominador van a ver que me da 2. No, perdón. El denominador me va a dar
3. Entonces, esto me queda 27 tercios. La distancia del punto al plano son 9 unidades. Si no hay preguntas, continuamos. Profe, una consulta. En el caso de que en el problema tengamos más puntos, ¿es indistinto el punto que elijamos No, para calcular la distancia? acá te tienen que dar 2 puntos. Sí. O sea, perdón, 2 puntos. Un único punto. Ah, Porque siempre para sacar una distancia nos van a dar un único punto, no es que nosotros vamos a tener que elegir entre dos o más. exactamente, no puedo porque lo Bien, que quiero determinar, la distancia de cada punto al plano, si bien hay algunos puntos que pueden tener la misma distancia, pero yo voy a querer calcular una distancia referida a cada punto. bien. Por ejemplo, a ver, tengo todavía la gráfica de antes. Acá. Mirando esta gráfica, le voy a hacer a ver, saco todo esto. Voy a tratar de mirar esa gráfica de otra manera, la voy a correr un poquito, la voy a achicar. Ahí estamos. Entonces, si vos mirás esta gráfica, acá, ahí, vamos a suponer que achico un poco el plano, le saco un par de cositas, ahí. El plano ahora es así. Digamos, la distancia de este punto al plano, si yo por ahí ubico uno que esté abajo, que sea simétrico, la distancia va a ser la misma. Más o menos vemos que esta distancia es igual a esta distancia. Pero los puntos son diferentes, siempre tiene que estar referida a un mismo plano. Ya si tomo este punto, voy a tener una distancia diferente a los otros dos. Puedo tener la misma distancia, pero siempre me van a pedir la distancia referida a un único punto, no a dos puntos. Uy. Ahí está. Si no hay dudas, continuamos. Y el otro vamos a hacer calcular la distancia entre los planos paralelos de ecuación. Vamos a poner un plano en pi que sea x menos 2y más 3z más 4 igual 0. Un plano beta o delta que sea de ecuaciones menos 2x más 4y menos 6z más 11 igual 0. Bueno, me piden la distancia entre dos planos paralelos. Primero tendría que verificar que estos planos son paralelos, ¿sí? Lo vamos a hacer rápidamente. Estos planos son paralelos, ¿por qué? Porque el cociente de sus componentes homólogas son iguales, las que tienen las variables, excepto la de los términos independientes. Fíjense que si hago 1 dividido menos 2 es igual a menos 2 dividido 4, y esto es igual a 3 dividido menos 6. Y son paralelos justamente porque se cumplen esa igualdad, pero van a ser distintos de 4 dividido 11, porque si no serían coincidentes. Yo no tendría, o sea, en realidad esta verificación está bueno hacerla, pero si yo estoy seguro que el que diseñó el problema no se equivocó, entonces confiaría en la palabra de la persona que me dio el problema y no haría esta verificación. Pero acá verificamos que los planos son paralelos y no son coincidentes. Aunque si fueran coincidentes, tampoco pasaría nada, podría aplicar la fórmula porque la distancia me daría 0. Ahora, ¿cómo resuelvo el problema? Y el problema lo resuelvo de la siguiente manera. Vamos a sacar este pen de acá y vamos a ver algo nuevo. Si los planos son paralelos, vamos a suponer este plano, hagan de cuenta que es paralelo con el que voy a hacer abajo, no creo que me salga muy bien, pero si este plano y este plano, o sea, este es
pi y este es el beta. Son paralelos y quiero sacar la distancia entre ambos. Y yo, por ejemplo, tomo un punto de pi y evalúo la distancia del punto de pi a beta, ahí tendría la distancia entre ambos. O si tomo un punto de beta cualquiera y evalúo la distancia de este punto de beta a pi, también tendría la distancia entre los planos paralelos. Pero eso pasa con cualquier punto, ya sea que tome cualquier punto de pi y mire la distancia beta, o cualquier punto de beta y mide la distancia pi. O sea, voy a tomar, de un plano voy a obtener un punto de paso cualquiera, porque gráficamente estamos razonando que para cualquier punto se verifica esto. En consecuencia, voy a tratar de tomar un plano, o sea, voy a decir, bueno, de un plano voy a tomar un punto y voy a mirar la distancia de ese punto al otro plano. Acá podemos hacerlo de muchas maneras, o sea, por ejemplo, acá no sé cuántos somos en este momento en el grupo, pero son 10 alumnos, ¿sí? Conmigo 11. Y si yo les doy este ejercicio, ustedes, todos los 10 que están, lo pueden hacer todos de distinta manera y hacerlo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a elegir, por ejemplo, de este plano, voy a elegir un punto de paso cualquiera, y voy a hacer la distancia de un punto del paso del plano delta al plano pi. Lo podrían hacer al revés, a lo mejor el punto que yo elijo a ustedes no les gusta, y eligen otro, eso es a gusto de ustedes. Para hacer más fácil, podríamos elegir, por ejemplo, el punto de intersección del plano delta con el eje X, o con el eje Y, o con el eje Z. Si yo calculo el punto de intersección de la gráfica del plano delta con el eje X, sé que Y es igual 0 y Z igual 0. Ustedes pueden elegir otro punto, no necesariamente el punto de intersección. Y sabemos que como sucede eso, menos 2x más 11 me da 0, lo que quiere decir que x va a ser 11 medios. Entonces puedo concluir que el punto P sub 0, ¿sí?, que es de coordenadas 11 medios 0, pertenece al plano delta. Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Hacemos la distancia de un punto del plano aplicando esta fórmula que vamos a recordar acá. A ver, ¿y quién era A, B y C? Las componentes del vector perpendicular al plano y del término independiente. Así que acá me quedaría 1 menos 2 más 3 y D que vale más 4. Y acá me falta el Z0, que ahora vamos a ver quién es. Y acá A, B y C sería 1 al cuadrado, que me da 1, más menos 2 al cuadrado, que me da 4, más C cuadrado, que me da 9. Lo pongo directamente. Ustedes son muy inteligentes y lo saben hacer. Yo soy tan inteligente que lo voy a ver. Bien, ahí está. Ahí me quedó. Y x0 y 0z0 es el punto en donde yo evalúo la distancia. Aquí sería 11 medios, porque A valía 1. Acá sería por 0. Y acá sería también por 0. Bueno, y ahí tengo para calcular la distancia del punto P sub 0 al plano, o la distancia en ambos planos, porque sabemos que va a ser la misma. Esto me va a quedar 11 medios más 4, me da 19 medios, me da el numerador. 19 medios. Valor absoluto me da 19 medios. Y el denominador me da raíz de 14. Bueno, ese sería el resultado. Lo pueden hacer
achicar. Si lo dejan haciendo un examen, para mí está bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, con esto... Entonces, Sí. profe, Sí, no sí, dale, dale. importa qué punto tome, o sea, puedo poner, en vez de que X valga 0 y que Y valga 0, y la distancia me tiene que dar la misma, Exactamente. esa misma distancia. Es más, sí. Si yo quisiera Si obtener... tomo de la otra y la reemplazo en la otra, también me tiene que dar la misma. Exactamente, exactamente. Pueden probar, jugar con eso y ver que les va a dar lo mismo. Es más, si yo, por ejemplo, digo, y no es más que un decir, si yo quiero sacar un punto cualquiera del plano y digo, qué sé yo, X vale 8 e Y vale 20, ¿cuánto vale Z? No sé cuánto vale Z, pero voy a ver que esto me da menos 6Z igual a menos 11 más 16 menos 80. Z sería igual a, ya no sé cuánto, menos 91, menos 81, menos 75, sobre menos 6. O sea que Z me da 75 sextos. Entonces un punto del plano delta, o sea, lo hice más difícil, pero sería el 8, 20, 75 sextos. No me conviene trabajar con este punto, lo puse mal. 8,20,75 sextos. No me conviene trabajar con este punto, pudiendo trabajar, como es uno cualquiera, este lo podría tomar y me da perfectamente la misma distancia. Cualquiera, y puedo tomar puntos de pi, pero si tomo el punto de pi, entonces la ecuación del plano que elijo es la de delta. Y tomo un punto de delta, elijo al plano pi, hago la distancia de ese punto al plano pi. Ahora, si el punto que yo elijo, lo elijo del plano pi, hago la distancia de ese punto del plano pi al plano delta. O sea, por eso Perfecto, ya les dije, gracias. podemos tener un montón de soluciones. No, al contrario. No sé si quieren preguntar algo más. Bien, pregunten, para eso me pagan a mí. Bien, con esto terminamos el tema de plano. Vamos a empezar el tema de recta en el espacio, que voy a continuar el martes próximo. Pero primero quería que vieran un poquito de recta en el espacio. ¿Qué va a suceder con el tema de la recta en el espacio? Vamos a tener una recta que en vez de mirarla en el plano como antes, ahora la vamos a ver en esos, la vamos a ver situada en un lugar geométrico tal que vamos a estar con los planos X y Z. Y con este tema de la recta en el espacio, vamos también a analizar distintas ecuaciones de la recta en el espacio. Vamos a tener una de ellas, estoy buscando el apunte para ver cómo hacerlo, ¿sí? Que va a partir de una gráfica que yo no voy a desarrollar toda, porque ustedes ya tienen los conceptos de recta en el plano. Ahora vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a suponer que tengo una recta en el espacio, como esa que están viendo ahí. ¿Y qué tengo? Esta es mi recta en el espacio, en realidad es un segmento de recta. Y tengo un vector U, que está acá, que es un vector en el espacio de componentes U1, U2 y U3. Creo que se entiende. Este vector es paralelo a la recta. Y después tengo un vector posición, P sub 0, de coordenadas x0 y 0z0, y otro vector, perdón, un punto, discúlpenme. El vector posición es de componentes x0 y 0z0, y el punto terminal de ese vector es el punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0z0. Este punto P es un punto variable, o sea, representa muchos puntos, y acá están mis variables genéricas que son x y z, o sea,
sus coordenadas son X y Z, y el vector posición, como está en el origen, asociado al punto P, o del punto terminal P, es de componentes X y Z. Lo que vemos acá es lo siguiente, que 0 P sub 0 vector, más el P sub 0P, o sea, este vector más este vector, me da el OP. Pero el P sub 0P, este que está acá, lo tengo ahí, es paralelo al vector U, o sea que lo puedo poner como una letra, ¿sí? Un número real, que lo llamo T, por el vector U. Bueno, esto me da el OP. Partiendo de esto, es que vamos a obtener los que se conocen con el nombre de ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio, que no voy a ahondar en su deducción, primero porque ya la vimos parecida en recta en el plano. Es la misma deducción, prácticamente la misma gráfica, lo que pasa es que está en el espacio y tiene una componente más. Y vamos a llegar a las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio. Ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio. Fíjense cómo está todo encadenado y son cosas distintas. ¿Cómo serían las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio? Bueno, sería un sistema de 3 ecuaciones donde tengo x es igual a x0 más u sub 1 t, y es igual a i sub 0 más u sub 2t. Fíjense que si la dejo ahí, hasta ahí sería como, no, serían las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. Bueno, a partir de esa deducción van a ver que tienen esta otra recta, donde t pertenece a los reales. ¿Por qué es u sub 1 y en X y es u sub 2, u sub 2 y acá es u sub 3. Y acá es, perdón, ¿por qué u sub 1, u sub 2 y u sub 3? ¿Esto? Sí, perdón. Es que no, pensé que eran uno igual y los otros dos. No, era la distracción mía de la mano. O sea, ¿qué tengo acá? Lo que voy a, en esta forma de la ecuación de la recta en el espacio, lo que vamos a ver que acá tengo las coordenadas, ¿sí?, de cualquier punto de paso de la recta, y acá tengo las componentes de cualquier vector paralelo a la recta. En esta forma de recta no vamos a tener ecuación general y vamos a tener ecuación paramétrica. ¿Se acuerdan que cuando yo empecé el plano el martes pasado les dije, miren que en el plano, en el tema plano, tenemos ecuación general y no tenemos ecuación paramétrica, no tenemos ecuaciones paramétricas? Y les dije, en realidad existen, pero no las vamos a ver. En conclusión, en el plano, o sea, en el tema plano, vamos a ver solo la ecuación general y la segmentaria. No tenemos más que esas dos ecuaciones, la general y la segmentaria. En recta en el espacio, no vamos a tener ecuación general y vamos a tener ecuaciones paramétricas. A partir de esta ecuación, y tal cual como lo vimos en recta en el plano, teníamos una ecuación muy parecida, que era la ecuación simétrica de la recta. Bueno, ahora vamos a tener, esto, si ustedes no están al tanto de la teoría anterior, no me van a poder seguir, tienen que estudiar de ahora en más, ahora no hay joda. La ecuación simétrica de la recta en el espacio. Perdón, sí, disculpen, ¿alguien preguntó algo? No. Se obtenía a partir de las ecuaciones paramétricas, despejábamos el parámetro t. Y despejando el parámetro t en la primera ecuación me queda x menos x0 dividido u sub 1 igual a i menos i sub 0 sobre u sub 2, y en el tercer despeje de la ecuación de t me va a quedar z menos
Z0 dividido U sub 3. Lo que tenía acá que tener cuidado, lo habíamos dicho en su momento en recta en el plano también, en esta forma, en la ecuación simétrica, las componentes, o sea, el vector no puede tener ninguna componente nula. O sea, no puede tener ni las tres componentes nulas, ni alguna aisladamente componente nula, porque si no, no existe la ecuación simétrica. Eso es lo que habíamos dicho en su momento. Bien. Voy a dejar acá. Por hoy.